Bueno. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, y es para mí un gusto volver a compartir este espacio de rueda de prensa con todos ustedes, donde habitualmente presentamos nuestras investigaciones o nuestros más recientes análisis acerca de los temas coyunturales en materia económica. En esta oportunidad tenemos una rueda de prensa muy especial, pues nos acompaña el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana para presentar las nuevas recomendaciones, una nueva serie de recomendaciones que el Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral han creado para el proyecto de reforma laboral. Ustedes saben que anteriormente, hace algunas semanas, presentamos una propuesta de reforma laboral creada por ambos observatorios y en esta oportunidad presentaremos una actualización. Para esto nos acompaña Juliana Morat. Juliana es codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y directora del Departamento de Derecho Laboral. También nos acompaña el director de la carrera de Economía, Adrián Garlati. Y por otro lado nos acompaña Mauricio Salazar, investigador del Observatorio Fiscal y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Javeriana. Como ustedes saben, al inicio de esta presentación hablarán nuestros expertos y al final tendremos un espacio para responder sus preguntas y atender sus comentarios. Quedamos muy atentos, esperamos que puedan comentar, puedan socializar, puedan hacer todas sus preguntas y por supuesto al término de esta rueda de prensa puedan conocer el documento oficial, el cual colgaremos en nuestras redes sociales y compartiremos a través de nuestras rutas y líneas de comunicación. Muchísimas gracias, no me alargo más, así que quiero darle paso a Juliana. Juliana, bienvenida y muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo muy especial a Adrián y a Mauricio y también a quienes se conectan. Voy a proyectar. Creo que ya se ve. Todavía no se están viendo la presentación, ¿cierto? Ya se ve. Ya, a mí no me sale. Ya, listo, súper. Listo. Ahí está en tamaño grande, ¿cierto? ¿Me confirman? Listo. Bueno, es un gusto estar acá. Buenos días para todas y todos quienes nos ven y quienes nos van a ver en diferido. Hoy vamos a presentarles una nueva versión de un documento académico en torno a la reforma laboral. Vamos a presentar hoy en varios momentos, yo les voy a contar un poco los antecedentes, quiénes participamos, cuál es la intención de este nuevo texto. Luego mis colegas Mauricio y Adrián presentarán algunos datos relevantes y principales del mercado laboral colombiano sobre los que se construyó esta nueva versión, esta versión que hemos titulado 2.0, una reforma laboral, un aporte desde la academia. Enseguida les voy a presentar cuáles han sido estas modificaciones o estos cambios principales dentro del articulado que diseñamos y finalmente abriremos un espacio para preguntas. Creo que para situar lo que les presentaremos el día de hoy es muy importante referirnos a diferentes momentos. Lo primero es, en la legislatura anterior se surtió un debate muy importante a partir del diálogo nacional al que nos invitó el presidente Gustavo Petro. En este momento nos volvemos a enmarcar dentro de este llamado amplio del presidente a debatir un asunto de vital y esencial importancia en el país, como lo es cualquier cambio que tenga un impacto en el mercado laboral. Nosotros partimos de la base de que es necesaria una reforma laboral, algunos ajustes a la legislación laboral, partiendo de los problemas que existen en el país para proteger a los trabajadores, pero dentro de un espíritu de coordinación económica, de equilibrio social y ajustado a la realidad empresarial del país. Creo que también es muy importante poner de presente que
en todos los escenarios hemos dicho y lo seguimos insistiendo y quiero hacerle el mayor énfasis. Este es un documento elaborado por académicos desde diferentes posiciones, no compromete ningún interés particular, no estamos representando ningún sector en particular, no estamos representando los intereses de nadie. Nuestra postura, por supuesto, será incómoda para algunos. En algunos aspectos podrán haber muchas coincidencias, pero en otros podrán haber posiciones contrarias, que además es lo deseado. Creemos que el papel de la academia es hablar con datos, con fundamentación, y eso es lo que queremos hacer hoy. Entonces me parece importante reiterar que nuestro ejercicio es independiente, nuestro ejercicio lo construimos diferentes académicos, no obstante, lo construimos, esta versión 2.0, a partir de el primer documento que elaboramos y todo lo que este mismo documento suscitó. En este sentido, ustedes van a ver algunos cambios que dependen o se originaron a partir de debates que tuvimos con diferentes sectores, gremios empresariales, sindicatos, el mismo gobierno, otros académicos, y todos estos debates lo que nos lleva es a enriquecer este nuevo documento que se presenta. Entonces, creo que eso es muy importante decirlo. ¿Por qué se construye este nuevo documento? Porque creemos que una reforma laboral es importante, necesaria, quienes lo hicimos, creo que es el siguiente punto. Este documento lo construimos los que estamos el día de hoy: Adrián Garlati, Mauricio Salazar, también participó Diego Valdivieso, Carlos Arturo Barco, Fabio Alejandro Gómez, Daniel Alejandro López, Iván Jiménez, Carlos Prieto, todos profesores de la Universidad Javeriana, de diferentes profesiones. Es un documento construido de manera interdisciplinar por los profesionales que participamos. Hay economistas, abogados y filósofos. ¿Qué se encontrarán en él? Les cuento un poco las modificaciones principales que hicimos. Reestructuramos nuestra primera versión, la robustecimos y la organizamos en 6 títulos que creemos son los problemas más importantes del país. El primer título está dedicado a las medidas que proponemos para reducir los 2 grandes males y el primer gran mal que tiene el mercado laboral colombiano, que es la informalidad, seguido del desempleo. El segundo título lo construimos para proponer medidas de garantía laboral, estabilidad laboral y tercerización, para regular esta figura que ha sido tan criticada, que es la tercerización laboral. El tercer título lo construimos para proponer medidas dirigidas a prevenir y sancionar conductas discriminatorias. El cuarto título, para formular medidas dirigidas a formalizar y proteger ciertos trabajos no regulados, y aquí es muy importante mencionar que tenemos un gran capítulo dedicado al campo colombiano. En un siguiente título quinto, establecimos medidas encaminadas al fortalecimiento del derecho de asociación y al diálogo social en el mundo laboral, y finalmente el último título está encaminado a el establecimiento de unas medidas dirigidas a la modernización del Código Sustantivo del Trabajo y en general la legislación laboral. Esto lo iremos explicando a lo largo de la exposición, y sin más preámbulo le doy paso a mis colegas que expondrán los datos. Si quieres proyectar, Mauro. Perfecto, Julio. ¿Ya están viendo? Sí, yo estoy viendo. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos y todas. Para nosotros es un gusto volver a presentar esa segunda versión, después de, como mencionaba Juliana, un diálogo amplio con diferentes sectores, cajas de compensación, sindicatos, agentes del gobierno, gremios económicos y demás. Y este segundo momento pues, ha sido pensado y enriquecido mirando el mercado laboral colombiano con base en la gran encuesta integrada de hogares de 2022. Entonces, lo primero es, claro, el mercado laboral es una parte de la vida de todas las personas. Por supuesto, vamos a transitar de alguna forma en muchos momentos por ir a ofrecer bienes y servicios para en intercambio recibir salarios o condiciones en especie. Entonces, estamos hablando de una reforma que se va a aplicar a un país, Colombia, de 50.5 millones de habitantes,
Tenemos casi un 15% de población que son adultos mayores, un casi 23% de niños entre 0 y 14 años. Y un poco lo que mencionamos es, si ustedes miran todas las demás porciones, tenemos que la población en edad de trabajar son alrededor del 65% de la población total, ¿no? Entonces, esta población va a estar directamente involucrada en lo que pasa en reforma laboral. Por supuesto, este 23% va a crecer y va a entrar al mercado laboral. Imaginarnos el mundo laboral es pensar en estos niños cuando crezcan, qué oportunidades van a tener, ¿no? Estas personas entre 15 y 24 años, digamos, hay algunos, dependiendo que estarán terminando su educación, estarán empezando su primer empleo. Sabemos que el primer empleo es fundamental para el camino laboral de las personas. Esta porción, casi 16% de la población entre 25 y 34 años, o se están casando por primera vez, o ya se han casado y están, digamos, teniendo sus segundos, terceros trabajos. Fíjense que el 28% hoy en día está como en la parte culmen del mercado laboral, entre 35 y la edad de prepensión. En Colombia varía entre hombres y mujeres, y tenemos un 2.6 de la población que está en esos 3 años antes de edad de pensión, que tiene ciertas condiciones que refuerzan su estabilidad laboral. Entonces, lo primero es, para pensar reforma laboral, empecemos hablando del país, y un poco al hablar del país, pensemos en estos 50.5 millones de personas, quienes están trabajando, quienes están produciendo bienes y servicios para el resto de la población. Entonces, si miramos Colombia en términos de actividades principales, las que codificamos son actividades domésticas, estar estudiando principalmente, ser un no participante del mercado laboral, estar desempleado, tener un empleo informal, tener un empleo formal, estar pensionado o estar pensionado e igual tener un trabajo o estar buscando uno. Por eso acá es pensionado, población económicamente activa. Entonces, fijémonos que un 3% de Colombia se dedica a actividades domésticas, no participan en el mercado laboral. No participar quiere decir que no tienen empleo o están desempleados, y casi siempre esta es una actividad desarrollada por mujeres. Tenemos un 23% de Colombia que está estudiando. Ya vamos a ver sobre todo quiénes son estas. Todos son niños o jóvenes. ¿Cómo le va, Melanie? Y tenemos, si pueden silenciar micrófonos, que tenemos un 21% de la población que es no participante, Sí, pues yo estaba mirando. no quiere participar del mercado laboral, ¿no? Y básicamente fijémonos que los trabajadores en la economía colombiana son este 18 y este 25%, son menos del 44% de la población colombiana quienes están trabajando, y el 18% de la misma son empleados formales. ¿Por qué creemos que es importante esta mirada? Evidentemente quienes trabajan están produciendo para las demás generaciones o para los niños o para los adultos mayores, y evidentemente una reforma laboral puede cambiar estos números haciendo que incremente la formalidad, haciendo que incremente el desempleo o haciendo que incremente la no participación, ¿no? En términos de mercado laboral, lo que son empleados formales, informales y desempleados es el 48% de la población, y es lo que denominamos población económicamente activa, y es el 48% de Colombia. Entonces, el 48% de Colombia, por edades, por diferentes razones, participa del mercado laboral. Evidentemente, estas fotografías no son estáticas. A lo largo de la vida de todas las personas a las diferentes edades tenemos diferentes estados, probabilidades de pertenecer a cada estado, y para eso planteamos esta gráfica en la cual nos muestra a cada una de las edades, a los 15 años, 25, 75 años, las personas que están haciendo, ¿no? Entonces, fíjense que al principio de la vida, a los 15 años, digamos, de la vida y de la vida laboral, de cuando las personas están creciendo, más del 80% están estudiando. Por supuesto, esto es deseable. En esta primera etapa de la vida como sociedad necesitamos que la gente forme sus capacidades. Esta proporción va decreciendo y se hace cero básicamente a los 35 años. Ya a los 25 muy pocos están estudiando. Entonces tenemos las mismas actividades domésticas. La no participación va creciendo con la edad, crece muchísimo después de edad de pensión, que es toda esta área de acá. Tenemos el desempleo. La gente, fíjense que a los 15 años casi no participa del mercado laboral y luego va entrando. Entonces, cuando va entrando tenemos que nos crece el área amarilla, el área gris y el área roja. El área amarilla es desempleo, el área gris es informalidad y el área roja es la formalidad laboral.
Entonces, fíjense que a los 35 años, más o menos el 40% de la población tienen empleos formales. Esto va decreciendo un poco y evidentemente la formalidad va generando pensiones. ¿Qué vemos? Que menos del 40% de Colombia, condicional a cada una de las edades, o es empleada o tiene pensión, y por ende Colombia es un mercado laboral con alta informalidad y pocas pensiones. Como nuestro Estado hoy en día no protege el ingreso de adultos mayores, fíjense que a los 65 años tenemos un área significativa de adultos mayores que les toca trabajar en el mercado informal. Entonces, nuevamente, reforma laboral también va a afectar a esos adultos mayores y qué incentivos se les da para asegurar sus ingresos. Acá cabe destacar que estamos definiendo ese trabajo formalidad como aquellos trabajos que cotizan a pensión y la informalidad o esta formalidad está muy correlacionada con estar asegurado en pensión, riesgos profesionales y demás. ¿Y por qué toda esta idea es importante? Porque todos a lo largo de la vida tenemos diferentes situaciones, podemos perder trabajo, entramos a desempleo, nos podemos enfermar y demás, y los formales son las personas que tienen más protegido su ingreso. Como sabemos, tienen seguro de cesante, tienen un seguro de salud más amplio y demás. Y entonces la discusión que queremos poner es, dado que Colombia es tan informal, ¿qué mecanismos podemos generar para que eventualmente la gente asegure sus ingresos a lo largo del tiempo y no estén expuestos a que en un momento negativo, un periodo de desempleo, un periodo de salud, la gente reduzca significativamente su consumo? Entonces, este primer paneo es la población en Colombia que está haciendo, y ahora entremos como tal a mercado laboral. Excelente, muchas gracias Mauricio, gracias por estar aquí escuchándonos, esperemos que les sirva. Bueno, esto les voy a mostrar, digamos, lo que les estaba mostrando Mauricio, y el grueso de las estadísticas que les vamos a mostrar son a 2022. Estas estadísticas que están acá están hechas para todos los años de la gran encuesta, desde 2007 hasta el 2022. Como se puede ver claramente aquí, digamos, empecemos por los desempleados, se ve claramente que a lo largo del grueso de los años se han tenido tasas de desempleo de 2 dígitos. Eso es muy alto, o sea, es una lástima acá no mostrarle comparación internacional, pero a nivel internacional es muy alto tener una tasa de desempleo de 2 dígitos. Y ni hablar, digamos, cuando uno ve aquí la tasa de informales. Esto es sobre la población económicamente activa. Lo que se ve es que la franja amarilla, que son el grueso de los trabajadores, son informales principalmente, se ha reducido un poquito. Si ustedes ven la franja verde, se ha incrementado un poquitito a lo largo de los años. Vamos a quizás mencionar un poco que si se ve claramente ahí que de 2013 en adelante es que se tiene un incremento sustancial en esa barra verde. Eso tiene que ver mucho con la reducción de los impuestos a la nómina, los parafiscales que hubo en la reforma tributaria de 2012, y eso ha permitido cierta reducción significativa de la informalidad, pero como se ve incluso en los últimos años, incluso la recuperación económica ha permitido una recuperación de ese índice. Sin embargo, gracias Mauricio, siguiente figura, la siguiente está también hecha para 2022. Lo que se ve claramente acá, incluso a 2022, tenemos una partición que es muy clara del mercado laboral colombiano entre empleados privados, que son cerca del 43%, versus los cuenta propia, que son el 42.2%. O sea, y el resto de los otros tipos de empleos se distribuyen entre otras categorías. Empleados públicos es una porción mucho menor, 4.2, empleados domésticos son 2.9, así como otras categorías que pueden ser de interés como empleador, trabajador familiar sin paga o jornalero peón, que son principalmente en el área rural. Este pantallazo es simplemente para dar un panorama general de el país en su totalidad, como está dividido claramente entre principalmente empleados privados y por cuenta propia. Y vamos a ir hablando más adelante de cuál es la situación laboral de cada uno de estos tipos de trabajadores en este tipo de empleos. Adrián, muchas gracias. Entonces, claro, si nosotros miramos qué pasa entre la informalidad y la formalidad, como les mencionaba, la formalidad protege más sus ingresos en el tiempo, pero uno podría pensar que mensualmente ganan salarios
similares o no, eso digamos depende de cada país y de cada economía. ¿Qué encontramos en los datos? Que los trabajadores informales tienen ingresos laborales significativamente menores que los trabajadores formales en cualquier sector económico. Entonces caminemos por estas cifras. Acá tenemos visión de género, hombre y mujer en Colombia. Vemos que los hombres formales son los que más ganan 2.360.000 pesos en Colombia en promedio, y las mujeres formales ganan 2.200.000 pesos. Esto nos dice que los hombres ganan más, pero fíjense que en la formalidad la brecha de géneros no es tan grande como, digamos, pasa en la informalidad. Entonces, lo primero, incluso para las mujeres, la formalidad les protege esta distancia que hay en ingresos entre hombres y mujeres. Fíjense que en la informalidad la distancia es gigante, y de hecho estamos hablando de 2022, donde el salario mínimo era 1.000.000 de pesos. En promedio en Colombia la informalidad paga menos de un salario mínimo. Para hombres 915.000 pesos y para mujeres 666.000 pesos. Y nuevamente la brecha de género es gigante y está muy concentrada en la informalidad. Es en la informalidad donde las mujeres básicamente ganan mucho menos. Y esto nos habla de dos Colombias separadas: una Colombia formal en la cual se gana más de 2 salarios mínimos, y una Colombia informal que gana menos de un salario mínimo y que está desprotegido, como venía mencionando, ante cualquier choque de ingreso. Como ustedes ven en esta gráfica, casi en todos los sectores se repite este patrón, que la informalidad paga mucho menos que la formalidad laboral. Y un poco este es uno de los zooms y uno de los corazones de lo que estamos proponiendo. Hay que mirar a la informalidad, hay que buscar canales para que la informalidad se reduzca, y hay que reducir lo más posible, creemos, esas distancias entre la informalidad y la formalidad para asegurar ingreso y consumo de los y las colombianas. Listo. En línea con lo que mostraba Mauricio, claramente la distribución salarial, digamos, en Colombia está altamente concentrada por debajo de un salario mínimo, y de hecho esto es al año 2022, es el 45.2 de los trabajadores colombianos gana por debajo de un mínimo. Y no conforme con eso, hay un 18% que gana exactamente un mínimo. O sea, cerca de un quinto de todos los trabajadores gana exactamente un salario mínimo. Eso es mucha, mucha gente. O sea, significa que básicamente los trabajadores o ganan un mínimo o ganan por debajo. Digamos, si uno suma todo eso, es prácticamente el grueso de los trabajadores en Colombia gana menos o gana exactamente un mínimo. Eso es muy grande y básicamente significa que el grueso de la gente que ya gana más de un mínimo, o incluso gana, como la gente no lo tiene tan presente, más de 10 salarios mínimos, es una porción mínima. Menos del 1% de los trabajadores en Colombia 2022 ganaba esos montos. Entonces, claramente, sí hay una idea de mejorar las condiciones de los trabajadores, no debería concentrarse en la parte alta, sino en la parte baja de los ingresos, y concentrarse en el grueso de estos trabajadores que gana menos o gana exactamente un mínimo, y tratar de pensar, tratar de favorecer especialmente a este tipo de trabajadores, que precisamente lo que resulta es que, si podés pasar una más, Mauricio, como se ve claramente acá, esos ingresos laborales inferiores a un salario mínimo están muy conectados con informalidad. O sea, básicamente, si una persona gana por debajo del mínimo, casi con seguridad tiene que estar en la informalidad. Y acá se ve claramente que los empleados privados, como habíamos visto antes, tienen unas tasas de informalidad, ingresos, son una minoría los que tienen en la informalidad y los que tienen ingresos inferiores a un mínimo. En cambio, los cuentas propias, que ya habíamos visto antes que eran también la otra cara de la moneda, son en su gran mayoría gente que se encuentra en la informalidad y que gana ingresos laborales inferiores a un salario mínimo. ¿Cómo uno debería interpretar este gráfico comparado con el anterior? Básicamente lo que ocurre es que la gente que que es afortunada o que logra acceder al mercado de los empleados privados, o sea que logran conseguir un empleador, logran tener al menos un salario mínimo y estar protegidos con toda la regulación laboral.
En cambio, los otros trabajadores que no logran encontrar un empleador, básicamente se tienen que refugiar en el trabajo de cuenta propia y básicamente mantenerse con ingresos laborales por debajo de un salario mínimo y se encuentran completamente excluidos de todas las protecciones laborales que ofrece la regulación laboral colombiana. Entonces, claramente acá se ve las dos caras de la moneda y, lógicamente, acá se puede ver que la situación de los otros tipos de empleos, hay una asociación clara entre ganar por debajo de un salario mínimo y estar en la informalidad. Esto es también una historia que se puede narrar en términos de diferentes tamaños de ciudades. Lo que se ve acá a la izquierda, digamos, son las 5 grandes ciudades, que el gran problema es que muchas de las políticas se toman pensando, tienen en mente únicamente este tipo de indicadores, donde claramente hay una tasa global de participación. O sea, gente que tiene empleo o está desempleada es el grueso de las personas que están en las 5 grandes ciudades. Obviamente la tasa de desempleo es alta porque hay mucha gente buscando trabajo. Sin embargo, de la gente que consigue trabajo, el porcentaje que tiene ingresos laborales inferiores a un salario mínimo pues si uno ve en el agregado, no son tantos. Y la informalidad, si bien es alta, es del 40% apenas. En cambio, a medida que vamos cambiando el tamaño de ciudad, vemos que todos estos indicadores van empeorando. O sea, solamente en las medianas tenemos una tasa global de participación menor, más tasa de desempleo, más trabajadores con ingresos laborales por debajo de un salario mínimo y más informalidad. Y nos pasamos a otras ciudades más pequeñas todavía, o sea, zonas urbanas más pequeñas, todos estos indicadores se incrementan aún más, y ni hablar en las zonas rurales, en donde estos indicadores son claramente mucho superior a lo que se encuentra entre las 5 grandes ciudades. Entonces tenemos mundos muy diferentes de acuerdo a si está uno en una ciudad, y no solamente en una ciudad, sino en una ciudad grande, versus estar en una ciudad pequeña o directamente en la ruralidad. Entonces, claramente hay que pensar en esto a la hora de quizás repensar las regulaciones y las condiciones laborales, porque básicamente el mundo laboral es altamente heterogéneo a lo largo y ancho del país. Bueno, una de las miradas, como digamos ya anticipó Adrián, que le dimos al documento a mirar los datos, es justamente por tamaño de ciudad, como por qué tan urbano o qué tan rural es cada territorio. Vamos a ver que hay una gran heterogeneidad. Y la otra mirada que le quisimos dar es, miremos el tejido empresarial, cómo está en Colombia. Esta gráfica que ustedes ven acá la tomamos del informe de tejido empresarial de febrero de 2023, y encontramos que el tejido empresarial colombiano se compone en más del 99% por micros, pequeñas y medianas empresas, y menos del 1% por empresas grandes, ¿no? Entonces tenemos un ecosistema empresarial en donde la mayoría de personas son microempresas. Recordemos los datos que vimos, digamos, cuenta propia son justamente una gran porción de estas, acá las contamos como microempresas. Y todo este equilibrio, digamos, laboral hoy en día nos pone a pensar, evidentemente, pensar en qué regulación le vamos a ofrecer a todas las diferentes empresas va a propiciar o a tener impactos en a qué personas emplean. Entonces, la siguiente gráfica que les voy a mostrar es justamente estas empresas a quienes emplean, qué tanto emplean. Y fijémonos que, claro, las empresas de más de 200 trabajadores ofrecen casi el 20% del empleo que se ofrece en el país. Sin embargo, las empresas entre 1 y 5 trabajadores ofrecen poco menos del 60% del empleo que los colombianos encuentran. Esas microempresas, como ustedes ven claramente, son las mayores empleadoras del país. En esta mirada regional que les mencionábamos, quisimos mirar en estas gráficas de las 5 ciudades grandes y pasamos a la ruralidad. Fíjense que entre más ruralidad hay, mayor tamaño de esas empresas pequeñas entre 1 y 5, y como ya Adrián mostraba, hay una correlación muy alta entre esto e ingresos que también les mostraré. Entonces, hay una heterogeneidad gigante regional, hay una heterogeneidad en tamaño de firmas. Nuestro mayor empleador son esas empresas entre 1 y 5. Y esto podría ser o no un problema dependiendo de qué salarios paguen. Fíjense que en Colombia tenemos una relación entre tamaño de firma y salarios que pagan.
Los que más pagan, y acá incluso con mirada de género, son las empresas grandes. Las empresas grandes logran pagar 2.700.000 para hombres y 2.500.000 para mujeres. Sin embargo, estas empresas pequeñas entre 1 y 5 pagan menos del mínimo y vemos que nuevamente la brecha de género acá es bastante, y ya es una brecha bastante grande porque estamos hablando de personas debajo del mínimo y las mujeres son las que menos ganan, ¿no? Entonces, esto, digamos, nos está mostrando la diferencia tan grande que tiene Colombia. Y si miramos estas empresas, ¿qué pueden ofrecer en términos de formalidad e informalidad? Acá el área azul nos dice qué porcentaje de informalidad hay ante cada tipo de tamaño de firma. Entonces acá nos dice el 90% de las firmas pequeñas son informales. Por eso no extraña que paguen salarios menos del mínimo, como ya vemos en la informalidad, se paga salarios menos del mínimo, solo el 10% son formales, y si nos vamos a las empresas grandes, el 96% del empleo que esas están dando a la sociedad son empleos formales. Entonces hay una heterogeneidad gigante regional y de tamaño de firmas, qué salarios logran pagar y qué tasa de formalidad e informalidad encontramos en todas estas características. Si vamos a mirar qué actividades económicas más que están propiciando más empleo, digamos que es evidente que los sectores económicos que dan más empleo son agricultura, agricultura y pesca, comercio, hoteles y turismo y servicios administrativos personales, ¿no? Y algo que ya se puede anticipar es que, por supuesto, hay una heterogeneidad de labores de esto en términos regionales. Si miramos qué pasa en términos regionales, por supuesto, en la ruralidad el mayor empleador es la agricultura, pesca y ganadería. Si nos vamos a las 5 grandes ciudades, ese porcentaje casi que cero, y los mayores empleadores acá entonces vendrían siendo comercio, hoteles y turismo, servicios administrativos, y crece un poco la participación de manufactura en las 5 grandes ciudades, ¿no? Entonces es evidente que el mercado laboral no solo no es homogéneo en términos de ingresos, sino tampoco en términos de actividades económicas. Otra mirada que también, digamos, le quisimos dar es es decir, hay un producto del cual les hemos hablado bastante, porcentaje de formalidad. Acá les estamos mostrando formalidades departamentales en Colombia entre 0 y el 80%. Entonces, por ejemplo, nos dice Bogotá, tiene casi un 70% del empleo formal, es lo que logra ofrecer Bogotá. Y acá lo que tenemos es una relación entre el salario promedio del departamento, cuánto gana en promedio un bogotano, un guajiro, alguien de Sucre y demás, con respecto al salario mínimo legal vigente. Entonces, esta gráfica nos está mostrando cómo se relacionan los salarios de la región con la formalidad. Las dos son, digamos, un matrimonio de, a medida que el tejido empresarial logre pagar buenos salarios, pues no le va a costar tanto pagar prestaciones sociales. Fíjense que encontramos que no es de sorprender, digamos, en esta historia que la tasa de formalidad de Bogotá es la más alta y donde un bogotano gana en promedio casi 2.5 salarios mínimos. Si nos vamos al otro lado, en La Guajira, un guajiro alcanza a ganar en promedio poco más de medio salario mínimo y el porcentaje de formalidad del departamento es poco mayor del 10%. Vemos una tendencia positiva entre estos dos, entre salarios regionales y tasa de formalidad, y digamos que es una de las cosas que queremos poner sobre la mesa. Hay una dispersión regional que no ofrece las mismas seguridades laborales para los trabajadores y es una dimensión que tenemos que mirar, además sabiendo que por supuesto los costos de vida varían mucho entre regiones. Entonces, bueno, le quisimos también dar una mirada, digamos, de alguna forma holística al mercado laboral, una mirada con visión de género, una mirada con roles que las personas realizan también en sus hogares. Y acá les voy a mostrar un poco cuáles son los salarios que logra pagar la formalidad y la informalidad a diferentes grupos de trabajadores en función del grupo de edad en el que están. Entonces, para pensar estos roles también, no solo de mercado laboral, sino también de qué hacen, digamos, en sus familias, estoy mostrando estas estadísticas en términos de hombres casados, hombres solteros. Los hombres en las gráficas son las líneas azules, los casados siempre van a ser continuos, los solteros van a ser punteados. Tenemos mujeres casadas y mujeres solteras y tenemos el promedio nacional como referencia. Entonces, fíjense que el primer mensaje de esto, al abrir formalidad e informalidad y mirar todos los grupos cómo ganan, encontramos que solo en la formalidad los salarios crecen con la edad de las personas. Y fíjense que eso se cumple para todos los grupos, para los hombres casados, solteros, mujeres casadas y mujeres solteras. Y
Ya en los grupos, después de 36 a 40 años, en la formalidad siempre se pagan salarios por encima del promedio y salarios por encima del mínimo nacional. Ahora, fíjense que en la informalidad la historia es otra, como ya anticipábamos un poco, los salarios en la informalidad son más bajos. Los únicos que alcanzan a crecer salarios en la informalidad son los hombres casados. Sin embargo, las mujeres casadas y solteras, de hecho ganan menos salarios conforme tienen más edad, ¿no? Y esto nos dice, nuevamente, la formalidad y la informalidad son dos mundos completamente separados en términos de la remuneración que la gente logra ganar a más edad, de más experiencia, que casi que uno esperaría estas promesas de un mercado laboral, ¿no? Que entre más experiencia no le paguen más. Eso se cumple en la formalidad, no se cumple en la informalidad. Entonces es importante también mirar toda esta restricción de edad y roles de las personas en sus familias para nuevamente pensar una reforma laboral que sustento le va a dar a las familias y por ende, digamos, qué otras cosas pasan paralelas al mercado laboral. En ese orden de ideas también les voy a mostrar las horas que estas personas trabajan. Esta es la distribución promedio del tiempo en el trabajo por tipo de trabajo, nuevamente formal e informalidad. Y acá lo que decimos es, esta proporción es sobre las 24 horas del día, cuánto tiempo están trabajando las personas. Entonces, en Colombia en promedio trabajamos casi un 34% del tiempo en el mercado laboral. Vemos que en la formalidad los que más trabajan son hombres solteros. De alguna forma son los que tienen menos restricciones justamente con el hogar y demás, logran trabajar más horas en el día. Pero fíjense que en la informalidad tenemos un ordenamiento que se ve que es mucho más visible en cuanto que los hombres trabajan más en la informalidad y las mujeres trabajan menos. Y no solo eso, sino que las mujeres casadas son las que menos trabajan en la economía a todas las edades. Entonces, esto quizás nos está de alguna forma gritando, quizás el mercado laboral, como lo tenemos regulado en Colombia, la formalidad es demasiado rígida para que los hombres y mujeres en diferentes roles sociales logren organizar su tiempo y este ordenamiento lo encuentran en la informalidad. Entonces, justamente si nos vamos a la restricción personal, ¿no? Y miramos el tiempo que dedican a producción doméstica, acá producción doméstica definida como toda actividad para que las personas consuman, toda actividad hecha, perdón, dentro del hogar para que otros miembros consuman, cuidar niños, pasear perros, cocinar alimentos, planchar y demás. Vemos nuevamente un ordenamiento en la formalidad, de hecho, es interesante. Sí, las mujeres siempre realizan más tareas domésticas, condicional a tener un empleo formal e informal. Sin embargo, fíjense que la distancia es mucho más grande en la informalidad. Esto nos está diciendo que las mujeres informales se encuentran sobre todo o logran flexibilidades que les permitan compatibilizar su vida familiar con la personal en la informalidad. Y es de indicar también, y es bien interesante este dato, fíjense que hasta los 45 años, las mujeres casadas y los hombres casados son los que más realizan tareas domésticas y luego se igualan cada uno. Las mujeres casadas mayores hacen un tiempo similar a las mujeres solteras e igual los casados. Esto nos está diciendo, por supuesto, la gente a lo largo del ciclo de vida tiene diferentes necesidades y es importante que le demos una mirada holística a cómo el mercado laboral está permitiendo que las personas logren compatibilizar su vida familiar con obtener ingresos por fuera para pues, suavizar su consumo y demás. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre los indicadores de sindicalización en Colombia para simplemente tener una visión de cuál es el estado de este tipo de empleados en el país. Lo que se ve claramente acá a la izquierda es que la tasa de sindicalización es muy baja. Básicamente, en general, lo máximo que se ha alcanzado es que el 5% de los trabajadores declaren estar sindicalizados. En general, eso no ha sido la regla, en general ha sido mucho más bajo de eso a lo largo de todo este periodo 2007-2022. Y en general, o sea, básicamente los sindicalizados son una proporción muy, muy baja de los trabajadores. Y en esencia, lo que se ve acá a la derecha es que en general, estos trabajadores se encuentran principalmente entre los empleados públicos, que es esa línea naranja que se ve ahí. Básicamente esto significa que alrededor de un tercio aproximadamente de los trabajadores
públicos están sindicalizados, y hay que interpretar esto de dos formas. Primero, que son principalmente la sindicalización se concentra entre ellos, pero no solo eso, sino que además esto significa que aproximadamente 2/3 también de los empleados públicos no se encuentran sindicalizados. Por lo tanto, es claro que esta condición de estar sindicalizados es un grupo menor, y es incluso al interior de los empleados públicos no es la totalidad ni la mayoría de los empleados públicos los que se encuentran claramente sindicalizados, mientras que en otras categorías laborales o tipos de empleos, básicamente la sindicalización se encuentra muy por debajo de esas tasas, y en general lo máximo, como se ve ahí, se encuentra el máximo en el 5%, mientras que en otras categorías es en esencia casi inexistente. Lo que se ve cuando uno se pone a ver los indicadores de tipo laboral, claramente los sindicalizados son en general empleados de mucha más edad. Acá a la izquierda, esto es la edad promedio de los sindicalizados año a año. Básicamente lo que se ve es que son mucho mayores. Por ejemplo, a 2022, que es el dato más nuevo, son en general 6 años en promedio mayor a los sindicalizados. Eso claramente indica que la sindicalización es algo a lo que le ha dado prioridad la gente mayor, mientras que habría que ver la desagregado, pero evidentemente la gente joven no parece no estar muy interesada en encontrarse sindicalizada. Y del lado derecho lo que vemos es los ingresos laborales promedio, en millones, digamos, y lo que se ve claramente es que los sindicalizados sí logran obtener ingresos laborales mucho mayores. Hay que recordar, por lo menos para el lado de 2022, que era el salario mínimo estaba en 1 millón, entonces básicamente los sindicalizados ganan 2 veces el salario mínimo, o más de 2 veces el salario mínimo, por lo menos en el caso de 2022, mientras que los no sindicalizados sistemáticamente ganan muy por debajo de eso. Básicamente ganan en general la mitad, digamos, que los trabajadores sindicalizados. Y en términos de informalidad, digamos, este es muy conectado con el primer gráfico que mostrábamos, se ha reducido a lo largo de los últimos años. Especialmente lo que se ve ahí es que la reducción más pronunciada se logró después de 2012, 2013, 14, 15, 16, la reducción fue significativa. Volvió a subir un poco producto de la pandemia, algo que es claramente lógico, pero la recuperación económica que se dio post pandemia, claramente eso ha hecho de nuevo otra nueva reducción. Y la idea, pues, sin embargo, hay que seguir pensando que incluso a 2022 la tasa de informalidad, y eso que estamos utilizando una medida muy simple, que es no contribuir a pensiones, eso es todavía el 58.3% de los empleados. O sea, significa que todavía hay cerca de un 60% de los trabajadores que todavía no se encuentra ni siquiera cotizando a pensiones. Por lo tanto, todavía esto, si bien esto se ve como una caída que puede verse un poquito pronunciada, básicamente hay que pensar que esto es una reducción de 70% a 60% en un espacio muy amplio de tiempo. Básicamente se demoró mucho tiempo en lograr esta reducción, y por lo tanto hay que tratar de que esto sea unas reducciones todavía mucho más pronunciadas en los años por venir. Listo. Juli, te cedo la palabra. Listo, muchas gracias. Entonces, a partir de estos datos pormenorizados, e incluso en el documento van a encontrar muchos más datos relevantes. ¿Comparto yo o ¿Qué quieres comparte tú? Listo, de una. Entonces, para que nos quede más fácil. ¿Ya se está viendo? Todavía no. Ya. Ah, se comenzó. Un momento. Listo.
Listo, entonces a partir de estos datos ya se ve. Estás en la primera página. ¿Todavía? Sí, creo que tienes que darle como compartir pantalla completa para... Espérate. ¿Todavía no se ve? Ya lo moví para donde estábamos. No. Si quieres, entonces comparto yo. Dale. Ah, Aunque que ya alguien ven. dice que ya ve. Ya, listo, súper. Gracias. Listo, entonces a partir de estos datos, como ustedes muy bien lo vieron, que no obstante van a encontrar muchos más datos en el documento, identificamos las principales necesidades del país para desde ahí formular algunas medidas y algunas recomendaciones, que además redactamos a través de un articulado por capítulos. Evidentemente la principal necesidad de nuestro país, o los principales más bien problemas de nuestro país, tienen que ver con la informalidad, sobre todo con la informalidad y el desempleo. Esto es un asunto que tiene que ser transversal y no podemos ser en reiterarlo. Creo que tenemos que reiterarlo constantemente, darle todo el protagonismo, y Colombia es un país con una alta tasa de informalidad y una alta tasa de desempleo, y ahí tenemos que centrarnos y establecer medidas para superarlo. Tenemos además una siguiente característica. Alguien sigue viendo la primera diapositiva. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que... O si quieres yo comparto, la tengo lista. Dale, aunque yo lo tenía también listo, no sé por qué. Si no funciona esta vez, compartes tú. Ya, perfecto. Ya se está viendo No, la tuya. me sale la primera, pero me sale la primera otra vez. Ya se está moviendo. Si quieres, muévete. Voy a ir moviendo lento para llegar a la siguiente. Sigue en la primera. No, yo estoy viendo... ¿Sigue en la primera? No, acabas Sí. avanzando. Sí, estás avanzando pero al menos yo sigo viendo la primera. Sí, sí. Yo creo que va a ser mejor que proyectes vos, Mauricio. Sí, Mauro, sí, proyecta, sí. Creo que más fácil. Sí, sí. Ya dejé de presentar la mía. Qué mal. Pero, Juli, que el de necesidades, esa versión la tenés vos, entonces pues ahí cuéntales. Es la última, creo que tenemos. Más arribita, la primera. Ah, antes de las propuestas, la 28. Esa, listo. Yo ya la veo. Listo, espérame. Listo. Listo, ya, listo. Entonces les estaba diciendo, el primero y el más importante es la informalidad y desempleo de Colombia. El segundo es otro gran problema que tenemos, o una gran característica que tiene Colombia en la que nos tenemos que fijar, es que tenemos un tejido empresarial, como lo mostraron Adrián y Mauricio. Colombia es un país que se caracteriza por empresas, sobre todo de menos de 5 trabajadores y por cuenta propistas. Y esto es una característica fundamental de Colombia. También somos un país de salarios bajos y un gran porcentaje de estos salarios están por debajo del salario mínimo. Esto también nos debe prender alertas y nos debe llevar a pensar en estrategias para este país que tenemos, no para otros, sino para este, informal, de salarios bajos y con un tejido empresarial débil. Somos además un país diverso, profundamente diverso, lo observaron ustedes en los datos, sobre todo en tamaños de empresas, por regiones, por sectores. Somos un país en donde las 5 principales ciudades tienen los más altos niveles de formalidad, que tampoco son tan altos, son de aproximadamente un 40%, mientras que en el resto del país la informalidad puede llegar incluso a un 80%, concretamente en el campo, de diferentes sectores, donde priman además 3 sectores, ya lo decía Mauricio: comercio, turismo, sectores administrativos y el campo. Creo que esto nos obliga a pensar en medidas especiales, o al menos en tener enfoques diferenciales, como ya se los voy a decir,
frente a Colombia. Tenemos frente a la asociación sindical una sindicalización por debajo de un 4%, concentrada fundamentalmente en el sector público, no en el sector privado. Esto nos llama a preguntarnos qué está detrás de esto, por qué sucede esto. ¿Será que el sindicalismo está dando respuestas a los nuevos jóvenes que están trabajando? Tenemos en este sentido una tasa de sindicalización baja en la población joven. Junto a esto, no lo mencionaron en los datos, pero creo que hay un punto muy importante que es transversal a nuestro documento y es el reconocimiento de experiencias internacionales, como la experiencia que encontramos en Uruguay, y tomamos algunas medidas muy importantes que hizo Uruguay, que además pudo reducir la informalidad en un porcentaje muy importante en una década. Y además, en nuestro documento, con el último slide que presentaba Adrián, reconocemos experiencias positivas previas. Si ustedes vieron, hubo un descenso importante en la informalidad desde el 2012, y esto concretamente respondió a la reforma tributaria 1607 del 2012, que redujo, dentro de muchas más cosas, costos para fiscales y costos a la seguridad social. Y esta reforma generó un descenso en la informalidad. Entonces nos parece importante reconocer experiencias previas normativas que ya se han generado en nuestro país, que comprobadamente, no sé si esa palabra existe, pero que podemos comprobar que ha generado un impacto positivo en la reducción de la informalidad. Finalmente, lo que les decía, toda esta realidad nos lleva a, dentro de otras medidas, adoptar enfoques diferenciales, porque no es lo mismo el impacto que va a tener una reforma laboral en una súper pequeña firma que tiene menos de 5 trabajadores, no es lo mismo el impacto que va a generar en las 5 principales ciudades que en el resto del país, y mucho menos en el campo. Y además es muy importante reconocer que deben adoptarse medidas diferentes para ciertos grupos que la tienen más difícil en el mercado laboral colombiano, como somos las mujeres. Dicho esto, entonces, ¿cuáles son las medidas que proponemos en esta versión 2.0? Les voy a resaltar algunas medidas. Tenemos muchas más medidas, pero creo que estas son esenciales. Creo que son las más llamativas y además las más importantes. La primera medida es que tenemos un seguro de desempleo universal. Es muy importante robustecer los seguros de desempleo en nuestro país. Esto lo contemplamos para todos los trabajadores, incluyendo los independientes, que como lo vimos en los datos son un gran porcentaje, más del 40% son cuentapropistas que se pueden considerar como trabajadores independientes. Y además dirigimos también incluimos más bien trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, que como lo vimos es el gran porcentaje de Colombia. Colombia es un país de personas que ganan menos del salario mínimo. También tenemos un seguro para trabajadores con salarios inferiores a un salario mínimo. Este punto es muy importante porque este seguro que creemos está enfocado en el sistema de salud. Y uno de los grandes problemas que identificamos en toda la discusión, muchas gracias Adrián, que te tienes que retirar. Muchas gracias por los datos y aquí responderemos cualquier pregunta. Hay un problema muy importante que identificamos después de socializado nuestra primera versión, y es que en el sistema de salud las personas que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, por lo general, están en el régimen subsidiado, por lo general, porque pueden haber casos excepcionales que también estén en el régimen contributivo. Y el hecho de estar en el régimen subsidiado los priva de las prestaciones económicas que ofrece el sistema de salud, como licencias, pago de incapacidades, licencia de maternidad. Entonces, ante este problema, y sobre todo que es una situación particular del campo, lo que nosotros proponemos es un seguro acorde a los ingresos de estas personas que son inferiores al mínimo. No las ponemos a cotizar sobre el mínimo, sino por debajo del mínimo, pero que esta cotización que va al sistema de salud sí les garantice un seguro, una protección económica, es decir, un ingreso proporcional a lo que ellos paguen, traducido en una licencia de maternidad, una licencia de paternidad o un subsidio por incapacidad temporal. Entonces, ahí ampliamos la cobertura del sistema de salud a las personas que ganan menos del mínimo, que como lo vimos, es una regla general en Colombia. También creamos o proponemos la creación de un sistema de seguridad social o de cotizaciones o de cobertura unificado.
Es sorprendente que en nuestro país todavía sigan existiendo multiplicidad de registros, multiplicidad de formularios. Yo me afilio entonces a una EPS, otro formulario para el fondo de pensiones, otro formulario para la caja de compensación familiar, otro formulario para riesgos laborales. Nosotros centralizamos esto en un único formulario y además creo que esto es muy positivo, puede ser un cambio que en apariencia se ve superficial, pero este cambio es de estos cambios que se generaron en Uruguay que impactaron positivamente la formalidad. Por supuesto, fue un paquete mucho más amplio lo que sucedió en Uruguay, pero este fue un cambio identificado como relevante que tuvo el efecto esperado de generar más formalidad. Nosotros confiamos que esto pueda aplicarse en nuestro país. Si quieres el siguiente slide, Mauro. Este también es un gran cambio y aquí ya ahorita le doy la palabra a Mauricio. Es una propuesta muy, yo creo que osada que hicimos desde los observatorios o que proponemos desde los observatorios, es un salario diferencial por tamaño de municipio y por tamaño de empresa. Creemos que lo que más bien nos muestran los datos son disparidades muy grandes a los salarios reales que se pagan en los diferentes territorios de Colombia. Y esto lo que nos está mostrando es que parece que el salario mínimo que se establece a nivel nacional no es coherente con lo que se paga en todas las zonas de Colombia, en todo el territorio colombiano. Luego, este salario lo que termina es poniendo, perdón, lo escueta, una vara muy alta para la formalidad en territorios en donde no existe un mercado suficiente para cumplir estos estándares. Creemos que es muy importante pelear y presentar y debatir en torno a una propuesta innovadora y tal vez alarmante, que es un salario diferencial por tamaño de municipio y por tamaño de empresa. No sé si Mauro quieres complementar, porque ahí tuvimos diferentes debates internamente en el grupo sobre diferentes salarios a lo largo del país. Sí, varias cosas que indicar, es decir, hay una multiplicidad de países que tienen salarios mínimos diferentes regionales, digamos, Uruguay propició esto, Estados Unidos, Angola, digamos, entre otros, incluso la Comunidad Económica Europea, digamos, tiene diferentes, pese a que es una unión monetaria, tiene diferentes salarios, y de alguna forma, eso se piensa así, porque como bien decía Juliana, los diferentes mercados locales a veces no logran pagar lo que pagan otras ciudades. Justamente miramos bastante de cerca Uruguay. Uruguay es el único país latinoamericano que logró bajar la informalidad 20% en 10 años. Como vimos en un periodo más largo, nosotros la hemos bajado 10%. Y solo para mencionar, nuestra idea de esto es apuntar a la convergencia regional en el tiempo. Creo que va a ser muy difícil que eventualmente las personas ganen lo mismo en Bogotá que en otras regiones del país, pero las disparidades que tenemos son demasiado grandes. Como vimos, La Guajira gana medio salario mínimo y Bogotá está cerca de 2.5. Tenemos una distancia de 5 a nivel de promedio departamental y ni hablar, digamos, de ruralidad y urbanidad. Entonces, todo lo que estamos hablando de esta categorización por municipio es, hagámosla con la ley orgánica de presupuesto. La ley orgánica de presupuesto la calcula año a año DNP y depende de qué tanto están avanzando los municipios. Lo que le estamos apuntando es, oiga, si logramos asegurar los ingresos de las personas, haciendo que el mínimo dependa de la economía regional, en el tiempo la gente va a estar más asegurada, esperamos que las economías locales crezcan y esperamos que dinámicamente los municipios suban de categoría en esta ley orgánica de presupuesto y eventualmente tengamos una mayor convergencia regional a la que tenemos hoy en día. Eso es lo que le estamos apuntando. Igual estamos absolutamente abiertos a debatir las ideas, compartirlas y demás. Juli, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, otra medida que proponemos es la mensualización de las prestaciones sociales. Creemos que esto es algo muy positivo que puede dinamizar el mercado laboral, reduciendo las cargas de los empresarios y además incrementando los ingresos de los trabajadores. Esto, por supuesto, puede tener un impacto muy positivo en la demanda agregada porque los trabajadores van a recibir más dinero. Ahí es muy importante decir, y creo que es una de las críticas, de las principales y primeras críticas que se podrían presentar, es qué va a pasar con las cesantías. Entonces, ¿las cesantías van a dejar de existir? No, las cesantías se van a mensualizar. ¿Qué significa esto? Voy yo como empleador a seguir consignando las cesantías mensualmente en el fondo de cesantías. Esto va a aligerar la carga y el flujo de los empleadores para que no tengan que pagar en los periodos semestrales que toca hacerlo o en el periodo anual que toca hacerlo. Entonces, esto aligera la carga del empleador
e incrementa los ingresos mensuales de los trabajadores y, por supuesto, el incremento de los ingresos va a tener un impacto muy posiblemente en la demanda agregada. Y además, al aligerar la carga, creemos firmemente que esto puede potenciar la generación de empleo. También coherente con un país de salarios inferiores al mínimo, un país con salarios bajos, muy bajos porque están por debajo del mínimo legal, establecemos una cotización de seguridad social inferior al mínimo por ingreso, no por unidad de tiempo, sino por ingreso. Esto muy coherente con las discusiones que se presentaron, sobre todo en la realidad del campo, para permitir que más gente se afilie a la seguridad social. Si quieres, siguiente slide, y que por supuesto esto va a impactar positivamente la formalidad. Tenemos además un tema que va a dar lugar a mucha discusión, pero que nos parece muy importante, y es definitivamente creemos que la licencia de paternidad se tiene que incrementar. Una de las grandes causas que tienen las mujeres y que tenemos las mujeres es que tenemos muchas barreras para ingresar al mercado laboral formal. Una de ellas es que somos más costosas para el mercado laboral porque nuestra licencia de maternidad es mucho más larga. Han habido estudios diversos en diferentes países, además, que han demostrado que equiparar la licencia de paternidad a la de maternidad, además de tener una ventaja importante para el rol de cuidado, para la formación del menor, nos va a hacer la vida mucho más fácil a las mujeres. Sin embargo, como somos conscientes de las particularidades de nuestro mercado, que es un mercado con un tejido empresarial débil, que es un mercado informal con salarios bajos, creemos que eso se tiene que hacer de manera progresiva y somos un poco cautos. No obstante, no rechazamos el incremento de la licencia de paternidad en 12 semanas, como lo propuso originalmente el gobierno, y esto va a empezar a operar 2 años después de entrada en vigencia de la norma, si llega a ser el caso, 1 semana por año hasta llegar a las 12 semanas. No sé si ahí, Mauricio, quieres también completarme, porque ahí tuvimos unas diferentes discusiones dentro del equipo, sobre todo por los eventuales impactos que podría tener en el empresariado. Sí, lo primero que hay que decir es que, claro, hay una serie de países que han apostado a esto de forma, digamos, agresiva. Canadá, Suecia, Dinamarca, Alemania inclusive, y lo que se ha encontrado es que igualar a los ojos del empleador el tiempo que, digamos, un empleado no va a estar disponible por temas de fertilidad, ha reducido sustancialmente participaciones, brechas salariales y demás. Hay un trabajo, digamos, que encuentra que igualar licencia de paternidad y maternidad afecta incluso la brecha de salarios en 13%, es decir, la cierra en 13%. Entonces, todo lo que estamos pensando acá es, ya tenemos una diferencia biológica, una diferencia de roles, digamos, en esta parte de maternidad y paternidad. No la amplifiquemos legalmente y en la medida de lo posible cerrémosla, dado que la evidencia internacional nos indica eso. La velocidad a la cual pensamos, digamos, llegar a 12 semanas, digamos, se puede discutir, pero creemos que como sociedad, digamos, estamos en mora de hacer que los ingresos de hombres y mujeres sean lo más equiparables posibles, y sobre todo porque, por supuesto, la vida no es estable, ¿no? Es decir, hay hogares en los cuales nunca se casan y tienen hijos, hay hogares en que se divorcian, los choques de ingreso, digamos, por divorcio, si una pareja le apostó a que el hombre es en el mercado laboral y la mujer en casa, afecta bastante el desarrollo de los niños. Entonces pensamos que propiciar medios para que los hombres y mujeres no sean tan diferentes en el mercado laboral y eventualmente se mejore la empleabilidad femenina, dada la evidencia internacional, creemos que puede tener la potencialidad de cerrar aún más las brechas de géneros, que Colombia como sociedad ha hecho un esfuerzo significativo. Sin embargo, todavía, como veamos, falta bastante, sobre todo en la informalidad. Ahí quiero complementar algo y ya creo que al final daremos también paso a las preguntas, y es el periodo de tiempo. Nosotros también lo ponemos no aleatoriamente, sino conscientes de lo que ha sucedido en Colombia, de las otras medidas que proponemos y lo que ha sucedido en otra experiencia internacional. Entonces ustedes ven que la equiparación es gradual en un periodo de casi 12 años. Y como vimos, Colombia en 12 años ha reducido la informalidad de manera importante por ciertas medidas de disminución de costos, de disminución de cargas administrativas, como sucedió también en Uruguay, como ha sucedido en otros países. Entonces confiamos que con las otras medidas
este sea un tiempo suficiente para acolchonar la equiparación, no la equiparación, perdón, el incremento de la licencia de paternidad. Por supuesto, y como nos corresponde, nosotros pues somos academia, esto es uno de los asuntos que más difícil nos ha costado y que más nos ha costado más bien argumentar en escenarios públicos, pero pues lo que nos corresponde a nosotros es con evidencia hablar. Otro punto importante sobre esto es, nosotros también hemos estructurado el documento en capítulos, de tal manera que si en el escenario político alguno le suena esta propuesta académica, pueda acoger lo que quiera. Una de las que nosotros deseamos que se acojan es la licencia de paternidad, pero por supuesto esto está abierto a múltiples debates, como debe ser en un escenario democrático. Siguiente punto, como nosotros mencionamos, Colombia es un país diverso, establecemos la regulación especial para ciertos sectores que creemos necesitan una atención especial, necesitan una mirada especial, como por ejemplo el campo. Seguimos insistiendo que el campo, además de ser uno de los grandes empleadores, requiere unas particularidades especiales, sobre todo por las altas tasas de informalidad que hay en el campo y los bajos salarios que se pagan en el campo. Siguiente slide, y creo que ya ahí vamos concluyendo. También sobre aspectos colectivos, tenemos un capítulo muy robusto sobre aspectos colectivos que comprende una exposición de motivos con más argumentación y algunos cambios en el articulado. Seguimos insistiendo que la negociación colectiva tiene que ser voluntaria, la negociación colectiva por sector tiene que ser, no tiene que ser obligatoria. Establecemos, sin embargo, unas reglas diferentes para que pueda ser llevada en la realidad. Uno de los argumentos principales que se presentaron, sobre todo del gobierno en todas nuestras charlas, fue, bueno, pero si la hace voluntaria, finalmente nunca va a ser, porque la voluntariedad es casi arbitrio y es un casi nunca. Sin embargo, nosotros establecemos un procedimiento reglado que va a permitir que se lleve a cabo sin quitarle la voluntariedad, es decir, sin que las partes tengan la voluntad, porque creemos firmemente que una negociación colectiva por sector obligatoria puede llevar a afectar, puede llevar a carteles, puede llevar a afectar la competitividad de las empresas y de los mismos sindicatos. También establecemos la posibilidad de huelga. Consideramos que no tiene lugar en los servicios públicos esenciales, y lo que hacemos nosotros en esta segunda versión es listar, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que hacemos es coger las sentencias de la Corte, todas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en donde se ha definido un servicio público esencial, identificamos cuáles son esos servicios públicos esenciales definidos por la Corte Suprema de Justicia, y además por el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Cogemos estas dos fuentes y decimos, estos son servicios públicos esenciales, sobre estos no puede generarse huelga por las diferentes razones que se han dado. También hablamos de huelga parcial según el Comité de Recomendaciones de la OIT de Libertad Sindical. Y finalmente, un último capítulo, creo que también este es muy interesante, modernizamos, lo hemos denominado modernización de la legislación laboral, porque ahí incluimos diferentes artículos que hablan del teletrabajo, del trabajo en casa, del trabajo remoto, de la territorialidad, es decir, de cómo se va a aplicar territorialmente la norma laboral, y además derogamos una serie de normas inoperantes en el Código Sustantivo del Trabajo. Esto responde a otro estudio que hicimos antes de este documento, que lo hicimos entre el Colegio de Abogados del Trabajo y el Semillero de Investigación de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, en donde nos tomamos la tarea de revisar el Código Sustantivo del Trabajo artículo por artículo e identificar esos artículos que ya no operan en la práctica. Entonces creemos que este también puede ser la oportunidad para hacer una limpieza del código con artículos que definitivamente son inútiles, y así, digamos, fue como lo titulamos en su momento, normas inútiles. Por ejemplo, hay muchos artículos que se refieren a legislación de riesgos laborales, y ya tenemos una legislación a partir de la 1562 del 2012 que regula todo el sistema de riesgos laborales y coexiste con lo que todavía se establece en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces creemos que es la oportunidad también para limpiar y hacer una legislación más moderna y mucho más limpia sobre temas laborales. Y ya creo que eso es nuestro documento. Y bienvenidos a leerlo. Nuevamente está organizado por capítulos, entonces si usted solo quiere leer informalidad, pues váyase al primer capítulo. Si usted solo quiere leer sobre
medidas discriminatorias, váyase al tercer capítulo y creo que esto puede aligerar la lectura del documento. Muchas gracias y bueno, creo que vamos para preguntas. Juliana, a ti muchísimas gracias, a Mauricio y a Adrián muchísimas gracias por esta completa presentación. Ahora vamos a dar paso a un espacio de preguntas, así que les pido por favor a las personas interesadas que levanten su mano y se presenten muy rápidamente simplemente con su nombre y organización, entidad o medio de comunicación al que pertenecen. Muchísimas gracias. Vamos con Mateo Amaya. Mateo, adelante. Hola, mi nombre es Mateo Amaya, soy de Creadores. Yo tengo 3 preguntas muy chiquitas, espero sean respondidas pues de manera rápidas. Uno, es muy interesante lo que ustedes hablan, digamos, del tema de salarios por regiones y por tamaño de empresa. Sin embargo, sería interesante también saber si cuando ustedes nos muestran el diagnóstico, ustedes muestran que la gran cantidad de empresas que son micro y pequeñas son informales. Entonces, no sé si de pronto, aunque ustedes, digamos que en un buen momento el gobierno los escucha y hacen este tipo de cambios, igual no habría, digamos, un pequeño problema en el sentido de que las pequeñas y microempresas siguen siendo informales y por lo tanto no sé si debamos explorar esa parte de cómo formalizar o cómo hacer una empresa de una manera mucho más sencilla, no sé, experiencias digamos, de Europa Oriental, que las empresas se hacen en un par de horas. Eso es una primera pregunta. También en el tema, digamos, de salarios diferenciales, no sé si ahí también tenga cabida, digamos, el trabajo doméstico, el empleado doméstico, ahí dónde queda, siendo que pues la persona natural que emplea a una empleada doméstica, pues creo que es la microempresa más pequeña que uno puede tener. Esas personas ahí, ¿qué se les aplica? Y ya, tercer pregunta muy chiquita, es la viabilidad política. ¿Creen que, digamos, una propuesta de este tipo que es bastante polémica pueda calar en un gobierno como el gobierno que tenemos actualmente? Esas serían mis preguntas. Gracias. No sé si quieres, Mauro, contesto rápidamente y me complementas. Bueno, yo creo que sobre lo primero, por supuesto, esto es una propuesta laboral. Esto tiene que acompañarse y lo ponemos de presente en nuestro documento con otras medidas que incentiven la productividad y ahí tienen que tomarse medidas desde otros ministerios. La simplificación de trámites empresariales, ahí tenemos un antecedente fascinante como Colombia, que es la creación de las SAS. Eso es una creación colombiana. Algo así podía replicar. Nosotros proponemos algunas medidas de simplificación desde el mundo laboral. Por ejemplo, la mensualización de las prestaciones sociales, creemos que esto puede impactar positivamente a los empresarios. La posibilidad de cotizar por debajo del mínimo, la posibilidad de tener salarios diferenciales que no sean la misma vara, creemos que estas pueden proponer, pueden promover, perdón, es la palabra, la formalidad. Todo este capítulo de medidas las encontramos dentro de la formalidad. Y ahí tenemos otra serie de medidas. Entonces, sintetizando la respuesta a tu pregunta, nosotros adoptamos algunas medidas de simplificación, como por ejemplo, además, la afiliación única a Seguridad Social y las demás que te dije, que pueden contribuir a la formalización, teniendo en cuenta que Colombia es un país de microempresarios y sobre todo empresas de hasta 5 trabajadores. No obstante, tienen que tomarse otras medidas, como por ejemplo, empresariales, y ahí tenemos un antecedente fascinante que fue creación colombiana, que fue las SAS, las sociedades, digamos, más simples que existen, yo creo que por lo menos a nivel Latinoamérica. Segunda pregunta, trabajadoras del hogar. Esto, por supuesto, la diferencia salarial se aplica a todo tipo de trabajos. Luego, el salario de las trabajadoras del hogar estaría incluido ahí. Y esto sería, nuevamente, dependiendo del tamaño del municipio, según la clasificación que hace el DNP, y tamaño de empresa. Entonces, nosotros, esos dos criterios permitirían salarios diferenciales. Y viabilidad política, yo creo que nosotros participamos, escuchamos este diálogo nacional y abierto al que invitó Gustavo Petro, entonces somos coherentes con esta invitación del presidente y creemos firmemente que en una democracia, pues ahí se tiene que hablar desde todos los sectores, por supuesto con el respeto que merece un diálogo importante, y el mayor respeto o la mejor manera de mostrar este respeto es argumentar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, presentando un documento supremamente fundamentado. No sé si, Mauro, quieres...
decir algo Sí, adicional. solo complementaría con respecto a salarios diferenciales y empleo doméstico, que en ese caso, como el empleo doméstico es una relación uno a uno, si bien es el más, digamos, como vos mencionabas, claro, un hogar de pronto contrata empleo doméstico o firmas pequeñas y demás, entonces les aplicaría la condición de las pequeñas y medianas empresas para ese salario mínimo, que es lo que hemos considerado, digamos, hasta este momento. Sin embargo, pues, digamos, estamos abiertos al diálogo. Lo otro que quería un poco mencionar es que hablando de Uruguay, Pepe Mujica fue presidente entre 2010 y 2015. En la legislación de Uruguay ya estaba aplicando y yo confiaría con ver este ejemplo, digamos, de Pepe Mujica aplicando estas normas laborales de Uruguay, algunas similares a las que proponemos para decir, esto no se trata de diferentes colores, sino se trata de ver pares latinoamericanos y ver diferentes empresas del mundo y ojalá tomar y beber lo mejor de ahí para, digamos, mi sueño con esto es volver en 10 años a las estadísticas de Colombia y ver que la proporción de personas que ganan más que un mínimo ha cambiado y que como país, digamos, en nuestra relación con todos los demás pares, en términos ya comerciales, la posibilidad de que demos derechos a la sociedad en correlación con mejores condiciones de vida a través del mercado laboral. Ojalá todo eso haya mejorado en el tiempo. Entonces, pues añadiría lo que dijo Juli, estamos súper abiertos al diálogo y pues no, ojalá esto caiga en terreno para discutir con diferentes actores. Juliana, Mauricio, muchas gracias. Y Mateo, muchas gracias por su pregunta. Vamos con Claudia Linares. Claudia, adelante. Ok, buenos días para todos. Claudia Linares de la Federación Colombiana de Transportes de Carga por Carretera, Colfecar. Hola Juliana, hola José, hola Luis y pues todas las personas que nos acompañan. Ya he tenido un espacio con ustedes en la mesa de competitividad. Nada, surge nuevamente pues la preocupación para el sector transporte y yo sé que Juliana me entiende y ¿qué es lo que sucede? Sé que en este espacio también se encuentran las federaciones netamente de seguridad, pero es importante que también tengamos en cuenta unas realidades y que en algunos, digamos, en algunos sectores, pues prima netamente las actividades desarrolladas, pues masculinas, tanto el sector transporte, vigilancia. eh, ¿Qué es lo que sucede? Reiteramos o como yo les mencioné en su momento y qué pena de pronto reiterarlo nuevamente en esos espacios, el sector transporte sufre netamente un espacio de una escasez de conductores. Hay unas realidades muy complejas en la actualidad y desde Colfecar estamos como sacando unos estudios importantes en materia de Latinoamérica, tanto en licencia de paternidad como también la problemática que existe en cuanto a escasez. Si bien es cierto, cuando uno los escucha a ustedes todos desde la academia, y me parece espectacular, Juliana, vemos o escuchamos que se hace como netamente una mirada hacia Europa, hacia países, digamos, en ese espacio, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Entonces, si este punto tan importante, vemos con gran preocupación en que de una u otra forma se pueda duplicar, pero generarlo hasta 12 semanas sería un impacto muy grave para el sector. Yo sé que ya me han escuchado, ¿qué opinan? Yo sé que de igual forma es un espacio como muy gradual, pero aún así de la gradualidad lo vemos preocupante, Julián. Yo le doy la palabra a Mauricio, que fue el defensor de esta persona. Exacto. Claudia, muchas gracias por tu comentario. Digamos, obviamente estamos súper abiertos al diálogo y demás. Yo justamente hice un trabajo de brechas de género en América Latina post pandemia y haz de cuenta lo que uno encuentra es México, por ejemplo, tiene una diferencia de 30 puntos porcentuales en la tasa de no participación de mujeres, ¿no? El trabajo que yo hice fue República Dominicana, Chile, Brasil y México, ¿no? Chile la diferencia son 20 puntos porcentuales, Chile no tiene diferencia en edad de pensión para mujeres, hay una variedad significativa. Digamos, la posición un poco que yo he tenido, y pues como te digo, he estudiado América Latina, es el 50% de la población es mujeres y por supuesto hay sectores masculinizados como el que tú representas y mencionas. La gran pregunta ahí es, por ciertos sectores, el 50% de la población va a tener todavía estas brechas de participación o quizás ojalá en el tiempo, en estos 12 años en que se aumenta, bueno, en el periodo que no recuerdo la cifra, se aumenta el periodo, podemos pensar en emplear mujeres en transporte, ¿no? También un poco el tema es estos cambios, por supuesto,
toman tiempo, esos cambios, digamos, se demoran un montón, pero una estadística mundial nos dice que los hogares con más probabilidad de pobreza, y esto en todos los países del mundo, son las mujeres cabeza de hogar, ¿no? Y como mencionaba en algún momento, esto en parte pasa porque, digamos, la paternidad no es tan asumida como sociedad, y una vez que en el matrimonio se da este arreglo en el cual el hombre va al mercado laboral y la mujer se queda afuera, cuando hay divorcio o se acaba este hogar, las mujeres quedan mucho más vulnerables y pues tienen que llevarle pan a sus hijos. Entonces, un poco las tensiones que están en todo esto son las que mencionas, hay tensiones económicas y políticas dependiendo de los gremios, pero la mirada que al menos yo le doy es, claro, si uno se va y mira unos totazos de no participación de 20 puntos porcentuales, de 30, dependiendo del país, pues la invitación es, claro, tenemos un 50% de la población, ¿cómo hacemos para de alguna forma desmasculinizar esos sectores con una gradualidad que se mueva en el tiempo? Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Claudia por su pregunta. Tenemos también una pregunta de Leonardo Fabio Oliveros desde la ciudad de Cúcuta, del diario La Opinión. Dice lo siguiente: tener salarios diferenciales por regiones no puede llevar a la migración de la mano de obra de una ciudad a otra. Actualmente el sector calzado de Cúcuta se ha quedado sin mano de obra calificada al ser reclutados por empresas de ciudades como Medellín. Muchas gracias, Leonardo, por tu pregunta. Leonardo, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que yo diría es, esos incentivos ya existen porque la gente de región gana diferente en promedio a la gente de ciudad. Yo mismo, digamos, mi familia es de Ocaña, Norte de Santander, a 4 horas de Cúcuta, de frontera. Mi papá migró hace mucho tiempo, yo nací en Bogotá, mi mamá es de Moniquirá, Boyacá, y migró hace mucho tiempo. En los 50, digamos, hubo una migración gigante del campo a la ciudad, fruto de que entre regiones se gana diferente, las oportunidades laborales son diferentes. Entonces, lo primero que yo diría es, ya vimos que en promedio se gana diferente porque la informalidad es diferente en territorios y los mercados locales son diferentes. Entonces, justamente un poco lo que decimos es, parados desde ahí, desde ya reconociendo que los incentivos están, nuevamente entre La Guajira y Bogotá en promedio se ganan 5 veces más. Entonces ya esa estadística nos dice los incentivos de migración ya existen. Y la idea es, claro, reconozcamos esos incentivos, busquemos los mecanismos para que con esos mínimos diferenciales regionales de acuerdo a la capacidad se garantice más, digamos, los ingresos de personas en regiones y al garantizar los ingresos, digamos, básicamente, ¿qué aspiramos que pase? Cuando hayan choques macroeconómicos de desempleo, la siguiente crisis que nos venga, o hayan, digamos, choques regionales en diferentes lugares, eventualmente, ojalá no pase, se cierre la frontera con Ecuador y el sur del país está afectado, con Venezuela, y Cúcuta sea nuevamente afectado, como que haya un estabilizador que haga que el ingreso de las personas no sufra tanto y por ende el mercado local no sufra tanto. Nuevamente la ambición con esto es, si pensamos que los territorios empiezan a desarrollarse y los mercados locales se fortalecen, luego empiezan a crecer y digamos a converger a los salarios del resto del país. Entonces, nuevamente, esos incentivos ya existen. Yo soy un hijo de inmigrantes y pues esperamos que esta propuesta nueva, como decías, la migración empezó en los 50, ¿no? De poner en el tapete esto en 70 años después, decir, no ha funcionado la convergencia regional con un mínimo nacional, pensemos opciones diferentes a lo que hemos intentado por mucho tiempo. Yo no tengo nada que agregar. Estoy totalmente de acuerdo en estas dos respuestas. Muchísimas gracias, Mauro. Muchas gracias a Leonardo. Vamos con otra pregunta de Tatiana Martínez. Tatiana, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días y muchas gracias por la presentación. Todo muy interesante. Solo me queda una pregunta, muy en línea con lo que estaba preguntando de pronto Leonardo, pero enfocada en la parte del tamaño de las empresas. Entonces, bueno, Tatiana Martínez de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada. Mi pregunta es, por el temor de, son muchas las empresas micro, pequeñas y medianas, ¿cierto? Y eso no necesariamente es algo positivo. De hecho, deberían haber incentivos para el crecimiento de estas empresas porque son al final las grandes las que pueden ofrecer mayores beneficios y crecimiento profesional a sus trabajadores, ¿cierto? Entonces, si bien me parece muy interesante, me preocuparía que sea un desincentivo al crecimiento
los salarios por tamaño, ¿cierto? Eso de pronto en el sector a querer crecer como empresa. ¿Cómo han visto ese tema? ¿Cómo lo han analizado? Juli, ¿vas o Mauro, voy? no sé si... Dale. Sí, haz de cuenta, por supuesto, hay un montón de evaluaciones que, por ejemplo, dice América Latina, digamos, su tejido empresarial se concentra en pequeñas empresas. Eh, Cuando uno mira, por ejemplo, que ya andaba viendo un poco más heurístico el ejemplo que te voy a dar, pero todas las empresas grandes de compañías, Amazon, Google y demás, todas empezaron en garajes y eventualmente crecieron. Las empresas pequeñas necesitan un incentivo para que crezcan y produzcan y generen, digamos, crecimiento a todas. Dado que hay una diferencia tan grande entre las pequeñas y las grandes, por eso nos estamos parando en esta línea de decir, ofrezcamos la posibilidad de que, dado que tamaño de empresa es un limitante para pagar mejores salarios, y en este universo también tenemos los cuenta propia, vendedores ambulantes y demás, ofrezcamos la posibilidad de que ellos tengan, digamos, una condición diferente. Por supuesto, siempre que uno pone estos límites, se puede generar el incentivo económico y social que tú mencionas, que quizás la gente no pueda crecer. Sin embargo, digamos, cuando se discutan esas diferencias, habrá que preguntarse qué tan diferentes deben ser los salarios. Digamos, una diferencia de un 50% por tamaño de empresa, yo personalmente diría ya es demasiado, pero una diferencia de un 20% quizás puede ser. Ahora, si tú ya como empresa empiezas, digamos, a crecer, o digamos es como la expectativa, a saber cómo hacer trámites y demás, en algún momento por economías de escala tú vas a querer crecer. Quedarse pequeño toda la vida tampoco es deseable si los negocios quieren prosperar, hacer negocios grandes, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos pensando, quizás de forma por ahora imperfecta, creo que pues hace parte del diálogo social, es reconociendo que las pequeñas pagan tan poco, ofrezcámosles un ecosistema por ahora de salarios menores que las de grandes para que logren aprender todos sus trámites y demás, para que logren formalizarse, logren suavizar ingresos, perdón, de sus trabajadores y posteriormente se den los incentivos para que crezcan. De acuerdo. Mauricio, muchas gracias y muchas gracias por la pregunta. Creo que tenemos otra pregunta de Renata Benedetti. Renata, adelante. Hola, buenos días a todos. Yo soy Renata Benedetti del Consejo Gremial. Digamos que escuchando un poquito la explicación de Mauricio respecto a la pregunta que hizo Tatiana, pues uno puede decir, efectivamente, el propósito de una empresa siempre será crecer, ¿sí? Pero lo que puede llegar a pasar es que las empresas puedan empezar a duplicarse. Es decir, si yo tengo un incentivo de no crecer porque mis salarios van a estar más bajitos, pues lo que hago es empezar a crear más empresas en el mismo nicho para seguir manteniendo mercado o salarios más bajitos. Eso puede llegar a pasar, lo que generaría que, pues digamos que el empresario o las empresas busquen cómo mirar, reducir sus costos. Y es que digamos que una de las principales premisas de ustedes era que Colombia tiene dos problemas muy grandes en temas laborales. Uno es la alta tasa de informalidad y la otra es la tasa de desempleo. Pero la alta tasa de informalidad obedece también a que los costos laborales o contratar en Colombia de manera formal es muy alto. Y eso también tiene mucho que ver, digamos, y unida también a la pregunta de las licencias para paternidad. Y frente a eso quería preguntarles si esa licencia querían, ustedes la miraban, si eran concomitantes o si era que, digamos, como hogar, uno puede decir, bueno, tenemos 16 semanas, digamos, miremos si podemos coger un pedazo, lo coge la mujer y otro pedazo de pronto lo coge el papá para mirar si nos podemos equiparar y de pronto eso se puede mirar si así podemos reducir un poco más la brecha de no cerrar, digamos, la contratación de mujeres. Porque es que generar, digamos, una duplicidad en las licencias, obvio, que no quiere, o sea, esto es un discurso un poco impopular, ¿sí? Es decir, que no quisiera que a su recién nacido tener papá y mamá constantemente, pero eso al final genera finalmente esa carga, pues porque la empresa tiene que salir también a reemplazar esa licencia de paternidad. Entonces, ya no sería una licencia que tiene que salir por núcleo, sino dos. Y eso puede generarle un costo
más alto a las empresas, lo que generaría que la tasa de informalidad laboral siga ampliando, ¿sí? Eso era como los comentarios que tenía frente a la propuesta. No sé, Mauro. Bueno, yo simplemente diría, y es, por supuesto, nosotros hemos pensado en diferentes alternativas, pero nuestro deber nuevamente, este es el terreno ya político, nuestro deber era presentar la mejor opción dentro de los estudios, dentro de las prácticas, dentro de los datos y de las fuentes que tenemos. Y esto no es irrelevante, digamos, muchas veces pensamos desde particularidades y esto nos impide ver los datos agregados y los datos macro. Y fue lo que sucedió en las discusiones internas porque es un asunto que discutimos ampliamente en varias sesiones y finalmente la decisión nuestra fue la que mejor se puede argumentar es. Entonces, yo ahí reiteraría la evidencia que presentó Mauricio. En todo caso, es muy importante decir, esto es una presentación preliminar. Pensamos en diversas unidades, como por ejemplo, diferenciar por sector, por tamaño, incluso supeditarla, como lo hicimos la primera vez, a la disminución de la informalidad, pero finalmente esto lo acompasamos con lo que les decía de la década. Creemos que en la década la informalidad, como una señal de mejoría en el mercado laboral, nos puede mandar un mensaje de ya estamos en capacidad de incrementar. No obstante, esto puede estar supeditado a una mejor redacción, pero nos parece importante seguir pensando en la equiparación de las licencias y en el incremento de la licencia de paternidad. Yo creo que es un problema que no tenemos que dejar de lado y la mejor manera es ponerla de presente para que se debata sobre ella. Entonces, esto solo agregaría sobre la licencia de paternidad. Y lo de los salarios diferenciales, yo creo que también el beneficio que se puede generar en impacto de formalidad con salarios diferenciales compensa cualquier eventual temor que tengamos frente a evitar el crecimiento. En todo caso, yo creo que el crecimiento de una empresa, eso es un criterio para evitar crecer una empresa, pero las empresas crecen por diferentes razones. O sea, una empresa va a sentir otros incentivos para crecer y no se va a frenar simplemente por el hecho de que su salario va a crecer un 10, un 20%. Hay muchas más causas que llevan a una empresa a crecer y con todos los beneficios que puede generar en términos de superación de informalidad, que es el gran problema que tenemos en este momento, compensan cualquier miedo que exista frente a, no sé, incentivos a no crecer. No sé si Mauro quieres decir algo. Sí, yo agregaría, Renata, que los puntos que tocas me parecen fundamentales e interesantísimos tener en cuenta. Creo que, pues, como bien decía Juli, nuestro papel es poner las ideas y ojalá las debatamos y ojalá lleguemos. Se me ocurrían dos cosas. Uno puede decir, oiga, dado que la informalidad ahorita es muy alta, pongamos esta medida por tamaño de firma que sea temporal por 5 años, ¿no? Por decir algo, o por X periodo de tiempo. En la medida en que propiciemos oportunidades para que estas brechas salariales por tamaño de empresa se cierren. Obviamente habrá que pensar otros mecanismos legales paralelos para no permitir que una misma persona natural o sociedad tenga dos firmas diferentes y dos plantas paralelas. Sin embargo, agregaría un poquito que lo que dice Juli, digamos, adhiero, digamos que hay una ventaja de crecer y no estamos haciendo esto como, no sé, de 10 firmas, sino pues ya que sea como medianas y grandes un salario y pues si alguien está llegando a ese límite de crecer, ya después pasar, digamos que no sea tanto. Creo que los puntos que pone son muy relevantes para nuevamente pensar más creativamente estos mecanismos y pues es decir, interesantísimo que entre todos pensemos un mejor equilibrio. Con respecto nuevamente a lo licencia paternidad, sí sería cierto que aumenta costos, pero entonces, claro, esto pondría otra serie de mecanismos posibles y factibles. Lo primero es, en licencia paternidad y maternidad, uno podría pensar en legislación poner que no sean simultáneas, ¿no? Y así uno pierde hombre y mujer en el mismo momento. O el equilibrio del mercado laboral, digamos, también debería decir, pues no va a ser tan óptimo que yo emplee a una pareja casada porque a lo mejor los pierdo en el mismo momento. Entonces, nuevamente, eso es apuntándole a que el 50% de la población mujeres tengan mejores indicadores en términos de todo, ¿no? De informalidad, como les mostraba en los datos,
las mujeres informales son las que más hacen trabajo doméstico y más las casadas hasta los 45 años. Entonces, creemos nuevamente que aunque esto puede suponer, por supuesto, incrementar costos, estamos buscando favorecer el 50% de la población en todos los términos de empleabilidad, ingresos, informalidad, brecha de salarios y demás. Más sin embargo, el papel nuestro es presentemos la propuesta, debatamos y ojalá lleguemos a mecanismos más creativos considerando todo lo que tú pones sobre la mesa, que me parece interesantísimo tenerlo en cuenta, si esto eventualmente terminamos realmente debatiendo cómo vamos a regular esto. Gracias. Renata, muchas gracias. A Juliana y a Mauricio, muchas gracias. Tenemos una pregunta y un comentario. Dice, el tema de aumentos de recargos dominicales, festivos y costos de despido sin justa causa, ¿lo ven como necesario mantener? Y la segunda pregunta, la haré de una vez, es el tema de licencia de paternidad. Frente al tema de licencia de paternidad, ¿ven opción para que sea también diferencial según el sector? Bueno, sobre las primeras preguntas, nuestra posición sigue siendo la misma de la primera versión. Seguimos siendo mucho más cautos en recargos dominicales y en tasas de indemnización. En recargos dominicales, nuestra jornada, por ejemplo, nocturna comienza a las 8 de la noche, no a las 9 de la noche. Tratamos un poco, además de ser un poco más osados en ese punto, pero nos quedamos en 8 de la noche. Recargo nocturno, recargo dominical el 85%. Seguimos siendo muy cautos con los costos laborales porque aquí vemos que puede haber una afectación gigante, sobre todo en un sector que es del futuro de nuestro mercado laboral, que nos mostraron los datos, y es el turismo y el comercio. Y el turismo y el comercio opera en jornadas extendidas y domingos y festivos. No podemos afectar un sector que es generador de empleo, más aún cuando estamos viviendo una transición por las nuevas tecnologías y una transición energética. Entonces tenemos que robustecer esos sectores con un potencial de generación de empleo, como los mencionó Mauricio, sector administrativo, comercio de hotelería y agro. Entonces creemos que ahí tenemos que ser supremamente cautos. Sobre la licencia de paternidad, ya les hemos mencionado diferentes posiciones. Creemos que los beneficios son muy positivos, sin embargo, no cerramos, pues digamos, el diálogo a plantearlo por sectores o por tamaño de empresa. Entonces, la gran conclusión es seguimos siendo muy cautos en los recargos dominical y nocturno, pensando en los sectores que más ampliamente se verán afectados, porque nos parece que son sectores que se deben proteger, potenciar. Y en licencia de paternidad nosotros proponemos una primera versión abierta, por supuesto, a debate. Sí, yo agregaría que, digamos, también en este caso, algo que proponemos es que se negocie el día de descanso y que no todos sean domingo, justamente porque hay sectores que trabajan el domingo, como el turismo. Y lo otro, en términos de ser cautos, es que recordemos que vamos a tener una bajada progresiva de la jornada laboral y por ende el precio por hora va a subir y por ende los recargos van a subir sistemáticamente. Entonces, por esa razón, digamos, en el porcentaje de recargo fuimos un poco cautos, reconociendo que vamos a pasar de jornada laboral de 48 a 42 y por eso, digamos, el incremento de recargos no fue tan fuerte porque de hecho ya casi que sistemáticamente, dado que la jornada laboral está decreciendo, va a subir el precio por hora. Entonces, dado eso, pues tuvimos eso en cuenta en los elementos. Con respecto a lo del sector económico, fue un debate que tuvimos bastante grande. Nuevamente yo, digamos, en los debates parte de lo que decíamos es, hay sectores muy masculinizados y dado esos sectores masculinizados, básicamente la probabilidad de mujeres, de hecho, si lo hacemos diferencial por sector, la probabilidad de mujeres de conseguir empleo va a ser menor porque hay un sector que es demasiado masculinizado, ¿no? Entonces, básicamente, si lo que queremos es apuntarle a mejorar la empleabilidad de esos indicadores y sobre todo que eventualmente, digamos, hay una literatura gigante de todas las inversiones de capital humano cuando las personas son pequeñas, de esto que incide en la criminalidad del futuro, en la educación y demás. Entonces, creemos que incluso en el desarrollo evolutivo de los futuros niños, todo esto puede tener un impacto muy significativo medio en un montón de literatura internacional de cuánto ganan las generaciones cuando papá y mamá están más involucrados. Entonces, un poco es eso, si lo hacemos por sectores, vamos a reducir la empleabilidad de mujeres per se, porque no van a encontrar, no sé, el hombre tiene 15 sectores económicos y la mujer tiene 11. Ya esa diferencia va a hacer que en el momento de enfrentar restricciones de participación y buscar empleo,
en el margen puede sacar más mujeres del mercado laboral. Entonces, nuevamente, esto es pensando en el 50% de la población y consideramos básicamente que 50% domina algunos sectores con más o menos mujeres que podrían adaptarse y dar más empleabilidad a las mujeres. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que, bueno, a Juliana, a Mauricio, a Adrián y a todas las personas que nos acompañaron, nuevamente, muchísimas gracias. La invitación es a que conozcan el documento que hemos compartido a través del chat. Este documento lo publicaremos en nuestras páginas web, lo publicaremos en nuestras redes sociales de ambos observatorios, así que la invitación es a que lo conozcan, a que lo compartan, a que lo debatan y por favor a que nos hagan todo tipo de preguntas, todo tipo de comentarios. Sabemos que esta es una propuesta que sigue construyéndose y qué mejor manera que terminar de construirla con las voces y los intereses de todas las personas involucradas. Nuevamente, muchísimas gracias, que tengan un bonito día, que tengan un feliz resto de día y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego a todas y todos. Chao.